Bienvenidos, qué gusto me da poder verlos a todos ustedes. Y es un tema difícil, pero saben, de pronto vivimos nosotros en un entorno que es altamente violento. En nuestro país, las estadísticas de muerte se siguen elevando y se siguen aumentando. Vivimos en un entorno que es muy violento y sé que muchos de ustedes ya lo saben. Y para eso solo es necesario que ustedes prendan la televisión, pongan las noticias, prendan el radio, pongan las noticias y escuchar y ver todo lo que pasa alrededor nuestro, en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, padres que están contra los hijos, hijos que están contra los padres, esposos golpeadores de sus esposas, mujeres también abusadoras de sus esposos, asesinatos por nada, por 3 pesos a veces. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Vivimos en un entorno lleno de violencia, vivimos en una sociedad altamente violenta y es una realidad. A lo largo también de mi experiencia en consultorio y como consejera bíblica, he visto y he atendido a muchas víctimas de violencia doméstica o familiar. Y también he aprendido mucho de sus experiencias, de sus historias, de su dolor. Seguramente tú quizá has vivido de manera directa o conoces al menos a una persona alrededor tuyo que está pasando o ha pasado por alguna situación de violencia. Todas aquí conocemos a alguien y el propósito de este seminario es que cada uno de nosotros tengamos las herramientas necesarias, bíblicas y verdades bíblicas para que sepamos primero qué es la violencia, dejar de practicarla si eres una persona que lo practica, dejar de ejercer este tipo de violencia, arrepentirte, distanciarte si tú estás viviendo violencia, distanciarte también y que tengas la sabiduría de Dios para salir de un entorno así, porque Dios no nos llamó a ninguno de nosotros, a estar en situaciones de violencia, mucho menos Dios no nos ha enseñado a nosotros a ser violentos. O alguien sí que diga, ay, Dios me habló y me dijo que le tengo que pegar a mi esposa. O Dios me habló y me dijo que tengo que martirizar a mis papás o al anciano de la tercera edad, que le tengo que golpear. Son mentiras. Jamás Dios nos ha enseñado a ser hombres o mujeres violentos. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Eclesiastés 4:1. Cuando lo tengamos, hasta acá enfrente también, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, ojo con esa palabra, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolación. Dice este pasaje que vio debajo del sol. Debajo del sol es todo lo que sucede en esta tierra. Cuando leamos en Eclesiastés esta frase, porque se repite muchas veces, se refiere a todo lo que sucede en nuestra tierra. Y dice aquí el Señor que vio todas esas violencias y lágrimas de los oprimidos. La violencia familiar o violencia doméstica se da principalmente en el hogar, por supuesto. Es protagonizada por hombres y por mujeres, por cualquiera de los componentes de una pareja principalmente, porque la pareja afecta a los hijos de la misma manera y los hijos lo reproducen cuando son más grandes. Entonces me voy a enfocar un poco a la pareja el día de hoy, pero quiero que vean que con la pareja distorsionan y destruyen también a sus hijos, para que ellos también lo practiquen o lo permitan en su defecto. Y tenemos que corregir cualquier tipo de situación como estas. Entonces, esto obviamente incluye maltrato infantil, maltrato también a las personas de la tercera edad, a nuestros ancianos, que ya también el pastor hace unas semanas nos enseñaba respecto a eso, a la honra, y a personas mayores, entre hermanos, engloba todo tipo de violencia que se produzca dentro de un entorno familiar, todo tipo de violencia, y todo es todo, que vamos a ir desglosándolo. Y debido a la condición de la caída de la humanidad, la violencia hoy por hoy existe como algo muy común, muy común. Durante años se ha normalizado incluso dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias durante años se ha hablado de un sometimiento de la mujer que es antibíblico. Hoy vamos a estudiar cómo es el concepto bíblico del sometimiento de la mujer.
y ha habido una opresión. Este pasaje nos habla de quien sufre violencia, ¿cómo se llama? Oprimidos. Quien ejerce violencia se llaman opresores en la Biblia. Eso es muy importante que tengamos este término aquí muy presente. Y la violencia familiar es el acto de agresión repetitivo en cualquier rubro que vamos a ver en un momentito. Acto repetitivo. Por ejemplo, nos podemos enojar y si me enojo y eventualmente grito o a veces hiero con intención o sin ella, pero al final hiero, pues puede ser parte solo de un enojo. Pero si es algo repetitivo, si yo me enojo, por ejemplo, y es común que hiera, que ofenda, que agreda, que grite, que insulte, si es común cada que yo me enojo, tienes un problema de violencia. Si es cuando te enojas y cuando te enojas es de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses, es un enojo maltratado que con atención puedes salir de eso, por supuesto. Pero si es una constante, que cada que te enojas, principalmente es el enojo, dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 26, que cuando el enojo no se controla le damos lugar al diablo. Enójate, dice la Biblia, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo ni des lugar al diablo. El enojo ya desordenado, digamos, ya es violencia, porque el diablo es el padre de la violencia, en pocas palabras. Quien ejerce violencia no se crea hijo de Dios, porque Dios jamás va a permitir una situación como esas. Y no ves a Dios actuar de esa manera nunca en la palabra de Dios. Entonces, la violencia es cuando es repetitiva, constante, al día solamente, por ejemplo, pueden ser 3, 4 enojos, nadie te puede decir nada porque, no, ya te superindignaste, no, mejor ni me acerco a mi papá porque ya está enojado. Entonces, esa es la constante, lo que hace que se convierta un enojo ya en violencia. Se trata de poder y de control. Una persona de cualquier edad, aquí no hay límite de edad, ni género, hombres, mujeres, homosexuales, lo que sea, clase socioeconómica, nivel de educación o religión, todas las personas pueden ser afectadas por la violencia familiar. La tensión aumenta, la víctima intenta mantenerse calmada a este abusador, pero eventualmente ocurre un incidente. El abusador se disculpa, intenta compensar a su víctima, quizá prometiendo cosas que como, te prometo que es la última vez de la semana o del mes, pero de la vida lo dudo honestamente. Pueden prometer que nunca va a volver a ocurrir una cosa así, te pueden ofrecer regalos. Luego viene un periodo también de calma antes de que la tensión comience a acumularse y nuevamente sucede esto. Y es un triángulo de abuso interminable y se tiene que romper. Si tu pareja, conoces a alguien, esto no solamente es por si tú lo vives, es por si tú también conoces a alguien y si sabes de alguien qué hacer y qué decirle. Entonces, si la pareja busca mantener sobre ti poder y control manipulador, está violando el diseño de Dios, está alterando y distorsionando el propio diseño de Dios, porque Dios es Señor, no el hombre, no la mujer. Dios es el Señor soberano, no un hombre terrenal o una mujer terrenal, solo Dios. Y cuando una persona quiere ejercer control y dominio y poder, está alterando el orden de Dios, el orden perfecto de Dios. Una persona oprimida muchas veces está sujeta al cruel control de otra persona para los beneficios egoístas de esa persona. Sírveme, atiéndeme, dame, ven tú, lávame, plánchame, tú eres la mujer, tú como hombre tienes que traer dinero, nada más para eso sirves. ¿Ven? Dios habla en contra de la opresión en un sinfín de versos que vamos a ir viendo durante todo este seminario. Dios habla también en contra de la opresión. Ustedes recordarán, todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos aquí probablemente. Cuando Faraón esclaviza a los hebreos en Éxodo capítulo 3 está toda esta información, se las super resumo.
El faraón era cruel y despiadado, esclavizando a los israelitas, tratándolos como animales. No los trataba como personas ni como iguales, los trataban como animales, ¿no? Y de esa manera cruel y despiadada esclavizaba a los israelitas para retenerlos para su poder, para sus beneficios, para seguir haciendo construcciones y estatuas, ¿no? Y esto sucede actualmente hoy en día. Puede ser que tu pareja sea un opresor y necesitas saber que Dios te ve, que Dios te escucha y que no te ha abandonado. Eclesiastés 7:29, por favor. Ya lo tenemos acá enfrente, ¿eh? Tomen nota si quieren de los versículos. Dice: he aquí solamente esto he hallado. Habla aquí el hombre más sabio de toda la existencia de la humanidad, que se llamó Salomón. Y dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, digan ustedes, recto. Digan conmigo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al ser humano como recto, pero el mismo ser humano busca hacer maldad. El mismo ser humano. Insisto, todos decimos cosas y hacemos cosas cuando nos enojamos, que no es justificación ni es excusa, que no deberíamos, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si estamos en una relación violenta o en una relación abusiva? ¿Cómo saber que tú eres esa persona abusiva o violenta? ¿Cómo saberlo, no? ¿Qué tan mala tiene que ser una relación para llamarla abusiva o violenta? ¿Qué tan grave tiene que ser? La Biblia, la categoría bíblica de opresión, enfatiza el control en todas sus formas. Vemos a lo largo de la historia bíblica, ha habido muchas personas que esclavizaron al pueblo de Dios. Entre ellas fue el primero, el faraón, el rey Nabucodonosor, que su historia está muy interesante, luego leanla, porque Nabucodonosor creía en Dios, creía de oídas, ¿no? Creía de vista, pero nunca creyó en su corazón quién era Dios. Y sería interesante que fuéramos para verla en sus casas. Estudien eso, por favor, porque la categoría bíblica de opresión enfatiza control. Siempre la opresión va a ejercer control en todas sus formas. Cuando una persona quiere controlar a otra, ya vimos, esto afecta el orden de origen de Dios, porque ¿quién es nuestro Dios? El Señor de todo, Rey soberano, supremo, no hay nadie como Dios. Y el control nunca debe caracterizar una relación de noviazgo o de matrimonio o familiar. El control está fuera del orden del diseño de Dios, porque Dios es el que controla todo, no nosotros. El matrimonio no debe ser un lugar para el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Primero yo, luego yo, al último yo. Tampoco tiene que ser un lugar para el egocentrismo. Quiero que todo se trate de mí. Tú no puedes hacer nada sin que yo esté, porque yo soy aquí el centro de tu vida. Tú vives por mí y para mí. Ese es el egocentrismo. Y tampoco tiene que haber egolatría. La egolatría es: sírveme, dame, atiéndeme, porque yo soy tu Dios. Sírveme porque yo soy hombre, ¿verdad? Y acá los machos no se saben servir un plato de frijolitos ni nada. Espero que no haya de esos aquí. Pero la egolatría hace que tú te sientas y te creas merecedor de lo máximo alrededor tuyo. Esa es la egolatría. Entonces, dentro de una relación de matrimonio, de noviazgo, familiar, no hay lugar para el egoísmo, según Dios, ni para el egocentrismo, ni para la egolatría. El problema de esto es que de pronto nosotros podemos ser un poquito de las tres, de pronto, muy de vez en cuando. Un cumpleaños que quiero que me elogien y me digan, ay, palabras bonitas. Está bien, un cumpleaños. El problema aquí es la repetición constante de tus necesidades alteradísimas. Entonces, y en el conjunto de estos tres egos, egoísmo, egolatría y egocentrismo, se hacen las personas narcisistas. No voy a hablar de eso, pero es un concepto que hoy anda mucho en redes sociales. La persona narcisista está enamorada de sí mismo, tiene egoísmo, por supuesto, al tope, tiene egolatría al tope y tiene egocentrismo al tope. Se tiene que tratar de él y bajo sus reglas y bajo sus términos. Las demás personas de su familia, en pocas palabras, no existen. Pueden existir, pueden dar opinión, pueden hablar y lo que sea, pero al final se hace lo que yo digo porque yo mando aquí y yo tengo el control aquí y yo ejerzo mi poder aquí.
Estos comportamientos, la opresión ocurre cuando la pareja o cónyuge busca este control y dominio a través de estos comportamientos que estoy mencionándoles. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, pero ¿qué pasó con el ser humano? Buscó sus perversiones, alterando el orden correcto de Dios, ese dominio que solo le corresponde a Dios. Estos comportamientos que son coercitivos, controladores e incluso castigadores, que porque si no me trataste bien, entonces ahí te va la mía. En venganza actúan muchas personas. Los opresores suelen ser personas queridas en su rol fuera de la casa. Ojo ahí, no creas que un perverso o una persona abusadora o controladora va a tener cara de malo. Y es donde muchas personas se pueden llegar a confundir. Son personas amables, son inteligentes, son listas, se saben inteligentes. En su rol fuera de casa, dice un dicho por ahí, luz de la calle, luz de la calle, oscuridad en tu casa. Ese es el perfecto perfil de una persona que comete abusos. A veces es difícil de distinguir porque esa persona suele ser muy amable fuera de su casa. Y cuando la esposa o alguien te platica, es que él es bien agresivo, ay no hombre, ¿cómo crees? Si es bien buena gente, no te creo, y se convierte difícil todo esto. Entonces, al tener una personalidad linda, amable con otros, puede también que eso lo use en tu contra. ¿En qué sentido? Puede que tú pienses y te cuestiones si tú eres el problema, porque es súper buena gente, es muy amable, es más, viene a la iglesia y levanta las manos. Sí, porque ¿qué creen? Que la violencia está escondida también por aquí. Ese es el espíritu del anticristo. Dice con sus labios una cosa y con su vida está totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Ese es el espíritu, esta es la esencia del anticristo, del espíritu del anticristo. Entonces puede ser que tú te cuestiones si tú eres el problema, porque esa es la esencia de la violencia. Una persona que empieza a dudar de su criterio, ay, si yo estoy mal, si de verdad sí soy tonta, si de verdad sí estoy loca, de verdad sí yo soy el problema. La esencia de la violencia es que esa persona te va a hacer dudar de ti misma, de tanto que te dice que eres tonta, de tanto que te dice que eres loca, de tanto que te dice que estás enferma, que deberías estar en un manicomio, empiezas a creértela. Y aquí nadie está loco, nadie. Los locos andan sueltos. La gente sana es la que generalmente va y se atiende en consejería pastoral o en terapia. Los locos son los que andan sueltos. La violencia es tan común que también llega a las iglesias, porque se enmascara y se disfraza de sí, la religión y Dios es santo. Vamos a ver los tipos de opresión. La Biblia tiene un nombre para esto. Todo esto en la Biblia se llama opresión. Opresión. Tipos de opresión. Primero, el físico. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es el uso intencionado de la fuerza física. Literal es cuando hay golpes, ¿no? Uso intencionado de la fuerza física que puede causar una lesión o dolor físico. También incluye el negarle el sueño o atención médica. Hay personas que de repente están peleando toda la noche sin parar y sin descanso y no quieren dejar dormir a la pareja porque tienen que seguir hablando, y ese hablando del problema no es para llegar a una solución, es para seguir culpando y señalando a la persona. Eso también es tipificado como abuso físico. Abuso físico, negarles la atención médica. Estás viendo que está muy mal alguien y no, ¿cómo crees? No, está bien, se hace porque es bien chillona o siempre se la pasa quejándose, y no es cierto. También eso es considerado como abuso físico. El abuso físico va desde un pellizco, empujones, lanzar objetos, por supuesto llegar a intentos de ahorcamiento o a lo mejor hasta ahorcarte, golpearte, incluso esto puede llegar a la muerte. Este abuso es hacia ti, hacia los hijos e incluso a las mascotas. Eso es parte de la violencia física. Partecita nada más porque lo estoy resumiendo muchísimo. La violencia psicológica o emocional también. Aquí se incluye lo emocional y lo mental. Se promueve el temor, el miedo. Hay mucho miedo aquí. La obligación, la vergüenza o la culpa.
Hay muchísimos descuidos del opresor hacia su víctima. Te menosprecia, te condena, te condiciona. Hay prohibiciones: no salgas a la calle si no salgo yo, no compres en ese lugar, eres una tonta porque sales y compras cosas que no tienes que comprar. Por ejemplo, siempre te trata de tonta o de tonto, te ningunea, tú no vales, tu esfuerzo es nada, aquí yo soy el que gana más o el que gana tal. Miente constantemente y es mitómano. La diferencia entre decir una mentira y un mitómano es que el mitómano cree sus propias mentiras. Es como el clásico infiel, ¿no? Que tienes toda la evidencia y aquí tienes toda la evidencia de mira, hay fotos. No, no es cierto, yo no fui. No, jamás, yo no fui, eso es la IA. Hoy andan sacando que es la IA. Ahora resulta, ¿verdad? Entonces, suele ser mitómano, se cree sus propias mentiras, ¿no? Te culpa te culpa de lo que él hace, no de lo que tú haces, de lo que él hace. Ay, es que ya ves lo que me llevas a hacer, te pegué porque tú eres una tonta. Te culpa de lo que él está haciendo. Es que tú no te fijaste y por eso yo te tuve que pegar, porque solo así entiendes. ¿Conoces a alguien que alguna vez en su vida haya entendido a base de golpes? Te culpa de lo que él hace y no solo eso, te amenaza, te tacha de loca. Tú no sirves, tú no vales, eres una tonta. Por supuesto hay maltrato verbal, porque aquí el cristianismo se les olvida y empiezan a decir, sacan todas las del 10 de mayo posibles y en todos los idiomas habidos y por haber. Y de repente, mucho maltrato verbal, groserías, burlas, ofensas, ridiculizaciones. Lleva a la persona a sentirse tan disminuida, tan sin valor, tan sin dignidad, la disminuye tanto, y eso es ya una humillación que es parte de la violencia psicológica y emocional. Este tipo de abuso es el más común porque no se ve. Los golpes a veces se ven, a veces, porque hay unos abusadores que son bien astutos, ¿no? Y aquí mis hermanos policías saben de lo que hablo. No porque ellos lo hagan, ojo, porque han sido testigos de muchas cosas que han sucedido, ¿verdad? Entonces, este tipo de abuso es el más común, distorsiona la percepción que la víctima tiene de sí misma, de tanto oír que eres una tonta, eres una bruta, no sabes hacer nada bien, eres una pepa y y todo el abecedario, de tanto que se escucha todo eso, lleva a la víctima a sentirse disminuida, sin valor, sin identidad incluso, y puede ser que esa persona efectivamente llegue a creer que no vale nada, que eres la peor y a lo mejor hasta que te mereces ese trato. Y estamos ante una situación de violencia psicológica grave, grave. Esto también se puede denunciar por aquellos que creen que solo se denuncian los abusos físicos. No, también se denuncia la violencia psicológica, para que tomen nota. Al final les voy a dar unos números de teléfono por si alguien ocupa un abogado o ir a denunciar. Entonces, porque es necesario. Este es el tipo de violencia más común, la que menos se ve, pero que daña, por supuesto, el concepto de valía, de realidad de cada una de la persona que lo sufre. Puede llegar a creer justo que no vales nada y cumple de alguna forma el objetivo de la violencia, que es la opresión, mantenerte oprimida, en sometimiento y en silencio. Porque el abusador, el agresor o el opresor lo que busca es que tú te quedes callada. Por eso siempre te va a decir que tú eres la que está mal, que tú eres la que está loca. Habla un poco más en relación a las mujeres, porque las mujeres son las que más lo padecen, pero no significa que solo esto es limitado al género femenino. También sucede, hay hombres que son víctimas de violencia, también lo hay. Entonces, todo este maltrato hace entender a la víctima que de alguna forma no puede salir también de ese lugar, porque como es una tonta, como no sabe hacer nada bien, porque no sabe trabajar, porque nunca ganó dinero, porque nunca estudió, porque no la dejaron, entonces estar en esa zona de maltrato de alguna forma les brinda cierta, entre comillas lo digo, cierta seguridad, no porque sea seguro, sino porque es el lugar que conocen. No porque sea seguro ni porque estás súper bien con tu agresor, no, sino porque es un lugar conocido, nada más por eso.
Entonces hay mucha amenaza, le brinda también seguridad porque cree que pues ahí están sus hijos y qué va a hacer si se salen a rentar de sus hijos. Y a veces muchas personas víctimas de violencia se quedan con sus agresores porque piensan en sus hijos, creyendo y pensando que qué van a hacer, a dónde los van a llevar. Y entonces pues no tienen de otra, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando todavía hay vida en estas víctimas. El opresor se asegurará también de decir que si te vas, si lo abandonas, te va a ir peor. Por supuesto, porque sin mí no puedes hacer nada, porque eres una inútil, disculpen las expresiones que voy a usar. Te va a hacer sentir que si lo dejas, vas a ser la más señalada. Aquí han llegado personas y han dicho, es que alguna vez alguien me dijo que las divorciadas en las iglesias cristianas no las permiten entrar. Y yo, ¿quién dice? Pues sus agresores. Tiene sentido, porque está la amenaza incluso espiritual, que también es un tipo de violencia espiritual. Entonces les empiezan a amenazar diciendo que si se van, te van a quitar a tus hijos. Y entonces una mamá abnegada dice, no, pues ¿cómo voy a dejar a mis hijos con este tipo? Me quedo en un acto sacrificial. Te voy a quitar a los hijos, o si no le voy a hacer daño a los niños, o voy a hacer daño a tu familia. ¿Quién te va a querer? ¿Que no ves la mujer que eres tan despreciable? Da gracias que yo sí te quiero, que yo sí te valoro, que yo sí. Y ahí está el abuso, el dominio, el poder, el control. Yo sí te quiero. Además, no tienes nadie quien te defienda, de tal manera que la víctima cree que es mejor estar ahí que estar afuera. Por eso están ahí. Por eso cuando tú vas y le dices, ya salte, ya déjalo. O sea, para nosotros es fácil decir, ya déjalo. Pero la persona que lo vive está sometida. Y no solamente es un sometimiento de, pues no tengo opción. Ya hay un control y dominio que la hace creer muchas cosas equivocadas. También hay otro tipo de violencia que es la violencia espiritual. Seguimos con esa. Esta violencia espiritual establece control y dominio utilizando la palabra de Dios. Se puede dar en un púlpito, por supuesto, pero se da también en sus familias y en sus hogares. La Biblia dice que te tienes que someter a mí. Sí, claro, pero hay condiciones para ese sometimiento. La Biblia dice que tal o cual, y tergiversan la palabra de Dios, por supuesto, sacan de contexto la palabra de Dios para someterte, para culpabilizarte, para avergonzarte porque sigues siendo la loca y la peor y que nadie va a quererte, ¿no? Usan la palabra de Dios para distorsionar, atacar, y en ocasiones la víctima puede llegar a creer que eso viene de Dios, porque como utiliza la palabra, entonces pues sí, ¿verdad? Es Dios hablando. Ustedes saben que una vez al año, un mes al año, me meto con los niños a darles clases de educación sexual. Y siempre que voy terminando las sesiones les digo, porque hablamos de que no puede tocar nadie nada, ¿no? Y les digo, y si viene el sacerdote tal, ¿los puede tocar? No, pero es el sacerdote, pero es el pastor, pero es el líder de la alabanza, pero es, y no. Y yo, perfecto, mi trabajo está hecho aquí, ¿no? Porque hay gente abusadora de la Biblia. Y si alguien viene con la Biblia y te dice, Dios me dijo que te tocara, ¿qué tienes que decirle, niño, niña? No, perfecto. Porque para mí es importante cuidar todas estas áreas, por supuesto. Entonces, el abuso espiritual o la violencia espiritual es usar la palabra de Dios para los mismos fines egoístas, ególatras y egocentristas. Aquí el único que gana es uno. Esa teoría de ganar no existe con el abusador. Solo gano yo y todos los demás se someten a lo que yo diga. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual. El sexo en la Biblia es totalmente permitido y respaldado por Dios siempre y cuando esté dentro del diseño correcto, que es exclusivamente en el matrimonio. Fuera del matrimonio no hay bendición, no hay respaldo de Dios, no hay nada bueno fuera del matrimonio en el sexo. Así sean personas que ya se hayan divorciado y se volvieron y están otra vez intentando lo que sea, el sexo fuera del matrimonio nunca en la palabra de Dios está permitido. Nunca. Entonces, cuando este diseño que es correcto dentro del matrimonio se tergiversa, como hacen todo esto los violentadores, ¿verdad?
Cuando se exige incluso a su mujer o se toma por la fuerza, eso ya se llama violación. Cuando se toma por la fuerza, se exige, o hay actos o formas sexuales que uno de los dos no está de acuerdo en hacer, entonces se siente forzado u obligado a realizarse. Cualquier acto indeseable son actos de abuso sexual. Indeseables, esto lleva pornografía, por supuesto, mensajes sexuales, el pack, no sé si ustedes han escuchado de este pack, que se mandan fotos de desnudos. Todas estas cosas ya son abusos sexuales. No solamente que tú te tomes fotos y las subas o se las mandes a alguien, sino que te las pidan, te las exijan, o bien tú verlo sin necesidad de querer verlo. Eso también es abuso sexual. Tocar el cuerpo en zonas que una persona no está de acuerdo también es considerada como abuso sexual. Utilizar pornografía, sodomización, objetos, lo que sea, que la otra persona, uno de los dos no esté consensuado, entonces eso ya se tipifica como violencia sexual. El opresor utiliza muchas veces la presión implacable, amenazas para tener sexo, aun cuando tú ya le dijiste que no o que te incomoda la forma, las posiciones o los objetos que quisiera utilizar. El sexo en el matrimonio siempre tiene que ser consensuado. Si hay violaciones en el matrimonio, si se preguntan, sí las hay. Siempre que uno u otro se sienta forzado u obligado, esto ya es violación. A menor escala, a lo mejor, porque tal vez no va a haber tanta fuerza física, pero no deja de ser violación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Siguiente tipo de violencia, financiera. Violencia, llevamos 4. La primera, ¿cuál fue? Física. Segunda, tercera, espiritual. Cuarta, sexual. Y quinta y última, financiera. La violencia financiera incluye tácticas que son sutiles o descaradas en algunos casos, que limitan a la persona el acceso al dinero. El dinero que debería ser familiar o común para toda la familia, ¿verdad? Sabiéndolo usar, administrándose de una manera correcta, pero aquí hay mucha limitación al acceso al dinero. Ocultan información de lo que ganan o de lo que reciben, pero sí quieren saber la información de lo que gana o recibe la otra persona. Yo no digo, pero tú sí dime, ¿no? Aquí hay mucho ocultar, mucha mentira, no colaboran con muchos de los gastos de la casa, o bien la carga económica de la casa suele ser del que gana menos. Por ejemplo, yo puedo ganar, por decir un ejemplo, 1,000 pesos, ¿no? Y mi esposo gana 2,000, y si me dice, vamos 50-50, ¿eso es justo? Porque yo gano 1,000 y él gana 2,000. ¿Cómo nos vamos a ir 50-50? Y eso del 50-50, a lo mejor aquí voy a pisar algunos callos, pero es una mentira del diablo para que haya violencia en lo financiero, y 2, para que siga existiendo control de tu dinero, porque tu dinero, el que gana menos, generalmente tu dinero no es tuyo, tu dinero es del de la otra persona. No hay libertad de elección. Se me antojaron, no sé, ir a los tacos de canasta de aquí de la esquina, y el otro que diga no, porque vamos a gastar mucho, y ayer se fue él a cenar sushi, por ejemplo, ¿no? Ya se fue al cine, yo no puedo comerme unos taquitos. ¿Ven que no es equitativo? Aguas. Esta es la violencia. Generalmente aquí, en estos temas de violencia, el que gana menos es el más afectado, el que lleva la carga económica de la casa. La víctima tiene poca o nula injerencia sobre los gastos. El opresor limita el dinero para controlar la libertad de la persona, por supuesto. O bien tampoco te permite que trabajes. Y si sí trabajas, va a controlar, porque tiene que ser el lugar donde él diga, a la hora que él lo autorice, va a controlar tu entrada, tu salida, ni que fuera Dios, ¿verdad? Pero va a controlar todo eso. Va a buscar amigos y aliados en tus zonas de trabajo para que te observen, te vean y te revisen, porque hay mucho control, ya saben, en todo esto, ¿no? Si trabajas, tiene que ser en ese lugar donde él esté de acuerdo, y si no es así, pues no. Y entonces, de ser así, los gastos de la casa y los tuyos pues ya van a correr por tu cuenta, porque para eso trabajas, ¿verdad? Y seguirá haciendo esto control y aislamiento y dependencia forzada a seguir generando maltrato, violencia doméstica.
Hay dos tipos de personalidades también que son violentos. Hasta aquí vamos bien, los veo como muy… Ay, ¿puedo pisar algún callito? Usted disculpe. Espero que comprendan que es Dios el que está hablando y que yo solamente pongo mis labios, ¿verdad? Hay dos tipos de personalidades que son violentas. Uno de ellos es el violento neurótico. Violento neurótico. El violento neurótico es aquella persona que solo es violenta con su familia, es decir, las personas que ama, entre comillas, porque con las demás puede ser muy lindo. Puede ser celoso, tiene miedo al abandono, priva a la persona también de su independencia, no la deja trabajar a veces porque descuida su casa, ¿verdad? Y la familia es primero. La ataca, la vigila, reacciona violentamente, por supuesto, ante una discusión cuando debería calmarse y escuchar pues los puntos de vista sin sentirse nada más que está siendo juzgado o criticado. Es probable que no tenga antecedentes penales, probablemente no los tiene, y tiene un alto potencial para la rehabilitación y el arrepentimiento. Dentro de estas personalidades, pues el neurótico es el más amable. La segunda personalidad es el sociópata. Sociópata. Esta persona es agresiva, pero con todo el mundo, no se limita a la familia. No sé si conozcan ustedes aquellas personas que van por la calle manejando y le pitan a todo el mundo y se enojan con el tope, se enojan con el bache, que claro, aquí es muy común que nos enojemos por esas cosas, lamentablemente, pero vas enojado y ya te quieres pelear con el que se bajó del carro, ya te quieres pelear con quien sea. Te andas peleando con todo el mundo por todo y por nada. Va recordándole el 10 de mayo a todos los conductores, a los de las filas, se va a los golpes con mucha facilidad, con cualquier cosita que es insignificante, es propenso a amenazar, puede llegar a utilizar armas, objetos también, por supuesto. Esta persona sí tiene antecedentes penales, probablemente usa alcohol o drogas. Es difícil de tratar porque nunca va a ser su responsabilidad, siempre va a ser culpa de todo el mundo, nunca de él, pobrecitos. Ellos son las víctimas de todo el mundo. Estas son las dos personalidades más interesantes. Hay muchas, pero estas son las más interesantes. Ahora yo te pregunto, sin que me respondas, por favor, no quiero escuchar eso. ¿Estás bajo opresión? Conociendo ya todas las formas de abusos que hay. ¿Están bajo opresión? No me respondan. Una persona que vive en opresión tiene estos patrones de comportamientos que son constantes y regulares, repetidas veces, no esporádico, es una y otra y otra. Cada que se enoja, cada que algo se sale de control, cada que algo le hiere, cada que algo le ofende, cada que algo pasa, puedes estar bajo opresión. La persona opresora lamentablemente no tiene control de sí mismo, presume de que es el todopoderoso casi, pero tiene cero control de sí mismo porque siempre culpa a otros. Es que tú hiciste, es que tú me dijiste, es que tú fuiste, es que tú, es que tú, es que tú. Y andan a las de Adán todo el tiempo. ¿Saben cuáles las de Adán? La mujer que me diste. Ay, pobrecitos muchachitos, ¿verdad? Dile al hombre que tienes al lado, pobrecito de ti. Pobrecito de ti. Dile a la mujer que tienes al lado, pobrecita de ti. Pobrecita de ti. ¿Sí, verdad? Ay, chiquititos, influenciables. Estos patrones comportamentales no corresponden a personas que honran y que temen a Dios. No corresponden en absoluto a una persona que se dice llamar cristiana. Porque aquí no hay temor ni hay honra a Dios. Un hijo de Dios, ojo con esto, nunca actúa de esta manera, nunca. Se puede enojar, pero se va a tragar ese enojo. Se puede indignar, pero se va a tragar su orgullo. ¿Sabes? Porque Dios llama a eso a cada uno de nosotros. Marco, ¿me puedes mostrar el violentómetro, por favor? Híjole, se va a ver muy chiquitito, pero aquí hay una serie. Este violentómetro se utiliza en las procuradurías de justicia y defensa de la mujer, en cualquier otra procuraduría. El psicoterapeuta también está habilitado, de ser necesario, para aplicar esto. Es una serie de preguntas donde se mide la violencia.
Por ejemplo, empieza diciendo con bromas hirientes, está un poquito al revés, creo. Si hay bromas hirientes que te ofenden, que te hieren, estás en violencia. Chantajes, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo, celos, ay, gracias, celos, estalquear redes sociales, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público o obviamente en público pues es peor, amenazas, ¿verdad? Intimidaciones, control, prohibiciones y aquí involucra muchas cosas, destruir artículos personales, clásico de que se enoja y avienta tu celular, al fin que yo te lo pagué y a ver cómo le haces, ya sabes, esas prácticas, manoseos por ejemplo, caricias que son agresivas, ay, hazme un masajito mi amor y empieza y te golpea en lugar de que te sobe, te golpea, ¿verdad? Algo así, ay, es que estamos jugando, ¿verdad? Pellizcones, arañadas, empujar, jalonear, cachetear, patear y ven cómo va cambiando de color. Esto se utiliza en todas las procuradurías. Si alguien aquí está en esto, necesita dar parte a las autoridades legales. Porque aquí yo no voy a permitir nada de esto, ni el pastor ni una servidora. Obviamente se va poniendo rojo. ¿En qué momento se va poniendo rojo? Cuando hay encierros, aislamiento, sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? Si tú no haces lo que yo te digo, voy a subir tu pack a todas las redes sociales. O ese video que me mandaste va a andar en todas las redes. Eso se llama sextorsión. Utiliza eso o bien trata de blancas en relación a prostitución también. Amenazas con objetos o armas. Y bueno, se va a difundir todos estos contenidos íntimos y sexuales. No alcanzo a leer. Amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, que esto ya insisto, ya empieza a tornarse como abuso sexual, violar, por supuesto, mutilar es cuando empieza a haber cortes de algunas partes en el cuerpo y por último, la muerte. Este es el violentómetro que todo terapeuta debe aplicar cuando vemos situaciones como estas y nuestro deber siempre es decirle, mija, estás aquí. El problema no es que estés en verde, ay, es verde, no pasa nada. El problema es que ya empezó y va a acrecentarse. Aquí el tema es que no estés en ninguna de estas. Si se enojan de vez en cuando, eso es normal. Si se encelan de vez en cuando, es normal. Aquí el problema es, ¿qué es lo que les dije que hace violencia a la violencia? La constancia, la repetición, la durabilidad, la permanencia. ¿Un hijo de Dios es capaz de hacer semejantes barbaridades? Quítate la máscara si tú haces esto y crees que eres hijo de Dios, estás engañado. Eso. Jeremías, por favor, terminamos con esto. Jeremías 22:17. Terminamos esta sesión porque nos quedan otras 2 clases más. Jeremías 22, versículo 17. Dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio.